bienvenidos a una nueva reunión del Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de San Martín, al cual están siempre todos invitados. Hoy tenemos un gran honor de recibir al doctor Gastón Miani. Un gran honor porque en realidad el doctor Miani es uno de los miembros fundadores, digamos, de aquella época del Instituto de Derecho Comercial. Y siempre nos ha orgullecido con sus conocimientos, su desarrollo profesional, su sapiencia y generosidad para compartir con nosotros sus conocimientos. Para mí es en realidad, no sé, tengo un sentimiento que no lo puedo expresar fácilmente con palabras, puesto que le tengo un gran cariño, un gran respeto y un gran orgullo por enseñarnos muchas cosas, no solo las cosas de la actividad profesional, sino de las conductas como ser humano, las conductas como profesional, del cual siempre él nos estuvo dando su ejemplo. Y que no crea él que esas cosas pasan desapercibidas. Yo estoy convencida que todos los hechos o actos que hacemos cada uno de nosotros en esta vida siempre tiene consecuencias. Y ver que esas consecuencias sean positivas, eso es lo mejor que podemos dar. Y eso es lo que hace el doctor Miani con nosotros. Así que bueno, hoy nos convoca un tema que en realidad, en la amplitud de los temas que va a tocar el doctor, nos va a abrir un poco el panorama en el cual nos estamos nosotros ahora encontrando con respecto a las obligaciones tributarias. Sí, bueno, Gastón, bienvenido. Gracias. Bienvenido en nombre de todos los miembros del instituto y el micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. La verdad que cuando me decís que soy parte de los socios fundadores, realmente me siento muy viejo, pero después miro de los que están presentes y veo que hay gente que es más vieja que yo, ¿sí? en el instituto. Así que, bueno, muchas vos gracias. estuviste dentro de los primeros, digamos. Es cierto Sí. que hay otros que han ingresado antes, pero bueno, vos también en ese momento eras un jovencito, ¿sí? Por eso hemos podido seguir toda tu trayectoria personal y tu trayectoria profesional, ¿no? Eras un niño, digamos. No, gracias. Y para mí, el instituto fue muy importante porque justamente fue cuando recién me recibí y fue el lugar donde podía tener cierta contención y tener referentes, lo cual para mí fue muy bueno. Así que gracias siempre por el espacio y como siempre les digo, bueno, cuenten conmigo, por más que no soy de conectarme todas las reuniones, siempre sigo el chat y estoy ahí pendiente de lo que van poniendo, ¿sí? Así que gracias. La idea era poder conversar sobre cómo está afectando esta pandemia el cumplimiento de las obligaciones tributarias y esto qué repercusiones puede tener, ¿eh? En la vida nuestra, es decir, nosotros como contribuyentes o en la de nuestros clientes a quienes asesoramos. Así que mi intención es que esto sea una charla bastante informal, con lo cual me gustaría que si ustedes pueden participar y hacer sus comentarios, que me interrumpan, que me hagan preguntas, y más que nada yo iré dando algunos disparadores para que charlemos entre todos. Así que bienvenidas todas Entonces,
sería bueno que quien tenga alguna cuestión para interrumpir, no para interrumpir, sino para hacer alguna pregunta específica sobre un tema que se está tratando, nos lo avise por el chat y así le habilitamos el micrófono, ¿sí? Está perfecto, buenísimo. Bien, a ver, vamos a partir de lo que ya sabemos y conocemos, que es que esta pandemia ha tenido un impacto muy importante en la actividad económica de todos. Hablemos de cualquier tipo de contribuyente, de nuestra perspectiva como profesionales, de nuestros clientes comerciantes, nuestros clientes empresarios, todos se vieron en esta disyuntiva, en este proceso de tener que decidir si cumplían al 100% sus obligaciones tributarias, y esto los ponía y les ocasionaba ciertos perjuicios, porque la verdad que depende de la actividad. Si hubo actividades que realmente estuvieron frenadas todos estos meses, cumplir con las obligaciones tributarias implicaba dejar parte del patrimonio personal, ¿sí? en ese cumplimiento de obligaciones. O poner en riesgo la continuidad de la empresa, o directamente la imposibilidad de tener que cumplirlo. Entonces, ahí es donde se abren las distintas variantes. Si no cumplo con mis obligaciones, que son las de presentar las correspondientes declaraciones juradas y pagar los impuestos, obviamente ya todos conocemos cuáles son las consecuencias, ¿no? Por un lado, siguen corriendo los intereses resarcitorios, se van a aplicar diferentes tipos de multas, multas por falta de presentación de declaraciones juradas, multas por haber omitido el pago de los impuestos. Y además se abre otra ventana muy peligrosa, que es la ventana de la denuncia penal tributaria, ¿no? Porque el no presentar las declaraciones juradas y no pagar, en algunos supuestos, habilita a que el fisco haga una denuncia por presunta evasión. Ahora, si quieren, profundizamos un poco estos aspectos, pero me parece que es importante que tengamos en cuenta esto. Entonces, esta es la disyuntiva o la situación en la que nos enfrentamos todos y se enfrentan nuestros clientes. ¿Cumplo, ¿sí?, con el pago de los impuestos? Tengamos en cuenta que hay situaciones que generaron el devengamiento de impuestos que fueron anteriores a la pandemia. Algo tan sencillo como que todas las operaciones o todas las ventas que se hicieron en el mes de febrero debieron liquidarse y pagarse en el mes de marzo, ya cuando estábamos entrando al aislamiento. Entonces, el hecho de que se haya cerrado la actividad económica a partir del mes de marzo, eso no implicó que todas las actividades que se facturaron durante el mes de febrero, eso nos generaron los impuestos correspondientes, tanto sea a nivel de IVA nacional, ingresos brutos provinciales, tasas municipales y también otros hechos imponibles que fueron generando impuestos que tienen que ver con las operaciones que durante el año, desde enero, ¿sí?, que arrancó el año fiscal, se fueron generando. Entonces, ante esta situación y ante los riesgos, tenemos que pensar cuáles van a ser en el futuro las defensas que los contribuyentes podríamos interponer. En el primer punto, que son los intereses, esto es algo que seguramente ustedes lo habrán escuchado porque se escribió bastante en artículos de doctrina y hubo hasta algunos medios periodísticos que levantaron, si correspondía o no que los contribuyentes paguen intereses cuando el atraso de las obligaciones tributarias no fue por culpa propia, sino que hubo una situación extraordinaria que empujó
a que el contribuyente no pueda cumplir en debida forma con sus obligaciones tributarias. Este es un punto, digo, muy importante porque ya hay en la jurisprudencia cierto recorrido y parte del presupuesto de que los intereses resarcitorios en materia tributaria no tienen naturaleza administrativa, sino que tienen justamente esta naturaleza civil que tiende a resarcir el daño al fisco por no haber pagado el impuesto en su debido tiempo. Y si tiene esta naturaleza civil, ¿sí? Entonces la Corte ya lo viene diciendo en distintos fallos, que debe haber una mora culpable del contribuyente para que se aplique estos intereses. Es decir, no tiene una atribución objetiva, ¿sí? Es necesario analizar también en la aplicación de los intereses cuál es el grado de culpabilidad que tiene el contribuyente. También es cierto que los casos en donde la Corte eximió la aplicación de intereses resarcitorios por no haber una mora culpable del contribuyente son realmente muy, pero muy limitados. Pero tomando esa jurisprudencia, que el fallo más relevante es del año 2000, en una causa de Citibank contra la AFIP, la Corte dejó bien claro que si hay una situación extraordinaria, externa al contribuyente, que lo puso en esta imposibilidad de cumplir, entonces justifica la exención de los intereses o la exhibición de la aplicación de los intereses resarcitorios. Porque me parece que es una definición muy importante, ¿sí? Y que lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, si hay algo que justifica que hay una situación de excepcionalidad, es esta. Si vemos de toda la jurisprudencia que podemos recolectar en materia tributaria sobre la aplicación de este principio, creo que no hay duda de que hoy estamos, ¿sí? O que esta pandemia y con la situación de aislamiento y de cierre obligatorio decretada legalmente, da todo el marco necesario para justificar de que estamos en una situación excepcional y que no hubo una culpa, ¿sí? Del contribuyente en no poder cumplir con sus obligaciones tributarias en tiempo y forma. Y ojo que por lo menos en mi opinión, esta situación no es solamente económica. Hubo situaciones de hecho que motivaron o que justificaron la falta de cumplimiento. En los primeros meses, muchos contadores no podían hacerse de la información, la documentación necesaria para presentar las declaraciones juradas, más allá de que todo el sistema de AFIP que implementó para el trabajo a distancia también estuvo a prueba con muchas fallas y errores. Digo, hubo un sinfín de situaciones que podemos acreditar y que justificarían la exhibición de los intereses resarcitorios en estos supuestos. Y si no aplican los intereses resarcitorios porque no hay mora culpable, si no hay culpa, mucho menos podríamos aplicar sanciones, ya sean sanciones formales o sanciones materiales. Por supuesto que todo esto tiene que acreditarse, ¿no? Porque si el fisco libra boleta de deuda e inicia una ejecución fiscal o hace un reclamo, esto va a quedar en cabeza nuestra poder acreditar esta mora inculpable. Y donde más me preocupa, y donde pongo más atención, es en las consecuencias penales de estos incumplimientos. En la ley penal tributaria hay distintos tipos, distintos delitos que se establecen, se configuran, algunos simples, otros más agravados, pero están bien tipificados y diferenciados los que son la falta de retención la falta, perdón, de ingreso, ¿sí? De las retenciones y percepciones que hagan los agentes de retención por las obligaciones impositivas y también por parte del empleador por los aportes y contribuciones de la seguridad social, ¿sí? Entonces, esta es una figura que pena con sanción de
con penas privativas de libertad de 2 a 6 años, al quien no deposite dentro de los 30 días desde la fecha de vencimiento estos importes retenidos, ¿sí? Y que superen la suma de 100.000 pesos mensual. Y digo, que pongamos mucha atención en este tipo penal, porque es el que generalmente presenta mayores dificultades y es el que no lo tiene en cuenta en el radar el empresario o el comerciante, que ante la dificultad paga los sueldos, ¿sí? Hace el esfuerzo de pagar los sueldos, pero dice, bueno, pagué sueldo, pero no pago aportes y contribuciones, o lo dejo para más adelante, cuando tenga disponibilidad lo pago. Ojo, porque esta figura penal se dispara automáticamente, es decir, a los 30 días del vencimiento de la obligación de no haber ingresado las cargas sociales o no haber ingresado los impuestos que retuve o percibí, se dispara se perfecciona, ¿sí?, este tipo penal, y por más que lo pague el día 31 o el día 32, ya la figura penal quedó configurada, ¿sí? Y no es un eximente el hecho de que lo haya ingresado 2, 3, 4 días más tarde. Entonces, y tiene una función dentro de la ley penal tributaria esta figura que no me permite extinguir la acción penal con el pago. Cosa que sí sucede hoy con las demás figuras de la ley penal tributaria, que yo puedo, una vez que me iniciaron la denuncia penal y antes de la indagatoria, puedo ir, pagar en forma completa, ¿sí?, el reclamo fiscal y queda extinguida la acción penal. Salvo para estas dos figuras, ¿sí?, la retención para la falta de ingreso de las retenciones y percepciones impositivas y la falta de ingreso de los aportes y contribuciones de la seguridad social. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, cuando revisamos la jurisprudencia, vemos que en el análisis del grado de culpabilidad, tanto los juzgados de primera instancia como los tribunales orales tienen en cuenta cuál fue la situación de la empresa. Si la empresa no ingresó en tiempo y forma las retenciones y percepciones o las cargas sociales, porque podemos probarlo del propio balance y del flujo de fondos que tuvo la empresa, que apenas pudo pagar sueldos o ni siquiera pudo pagar los sueldos, entonces en la mayoría de los casos la justicia eximió de responsabilidad penal al contribuyente por esta situación. Son casos extremos, ¿sí?, en donde tiene que el contribuyente demostrar que estuvo en una situación en donde no podía pagarlo. Pero también vemos otros casos en donde, si bien el contribuyente establece una defensa y aduce de que estaba en imposibilidad de pago, que estaba con problemas financieros, cuando y se analiza, ¿sí?, la documentación contable y el flujo de fondos que tuvo la compañía, por ejemplo, vemos que hubo pagos de dividendos. Entonces, ¿cómo es esto? Eso es lo que analiza la justicia. Me decían que hubo una situación de dificultad financiera, pero se pagaron dividendos, o hubo pagos o contrataciones que no hacen al giro esencial de la empresa. Entonces, es importante que a los efectos de establecer si hay una situación de inculpabilidad, poder demostrarlo, y lo vamos a tener que demostrar con una pericial contable, en donde quede claro que el contribuyente tenía que elegir o la continuidad de la empresa o el pago de las obligaciones, ¿sí? Entonces, esto creo que es importante que todo lo tengamos presentes. Este es el marco general que nos está dejando la pandemia, ¿no? Un contribuyente que está forzado a cumplir con las obligaciones fiscales porque si no tiene consecuencias patrimoniales y penales, o el cumplimiento de estas obligaciones en detrimento de
la actividad propia de la empresa. En este marco es que el Estado ya en diciembre del año pasado había, a través de la ley de solidaridad, había establecido un régimen de moratoria y de regularización de obligaciones impositivas, pero a partir de la pandemia se amplió, ¿sí?, este régimen. Yo voy a presentar en pantalla, voy a contarles los puntos más importantes de esta moratoria, porque me parece que es importante que tengamos en cuenta si esta moratoria viene a paliar esta situación que hablábamos anteriormente, viene a solucionar o poner un parche, ¿sí?, para que el contribuyente pueda tener alguna alternativa de salida, de financiación de sus obligaciones sin caer en una situación de incumplimiento. Yo ya les adelanto que para mí esta moratoria es totalmente insuficiente y no viene o no da la ayuda necesaria para que esto suceda. Pero me parece que lo rico es que lo analicemos y veamos por qué. Los beneficios que tiene este régimen de regularización, que nosotros llamamos moratoria porque no es simplemente un régimen de facilidades de pagos como los que estamos acostumbrados, ¿sí? En primer lugar, incluye deudas previsionales, impositivas y aduaneras, y la fecha de corte es 31 de julio del 2020. Con lo cual comprende, ¿sí?, los incumplimientos que tuvieron los contribuyentes hasta esa fecha. A partir del 1 de agosto, esto no quedaría comprendido en este plan de pago, y hay planes de pago generales que tiene hoy la AFIP. El plazo de acogimiento se prorrogó ahora, justo esta semana, o a fin de la semana pasada, hasta el 30 de noviembre, porque en realidad vencía el 30 de octubre el acogimiento a este plan. Las cantidades de cuotas varía según si el contribuyente es una MIPYME o si es una empresa grande. Para las MIPYMEs, ¿sí?, hay hasta 60 cuotas, según si es una obligación previsional o si es impositiva. Y para las restantes, perdón, al revés, para los sujetos que no son MIPYME hay hasta 60 cuotas, para las que son pymes hay hasta 120 cuotas. ¿Sí? 96 es para obligaciones previsionales, 120 para obligaciones impositivas. Hay posibilidad de pago de contado con un beneficio del 15%. La primera cuota recién se devenga en enero. Y la tasa de interés de financiación, ¿sí?, es bastante baja comparada con la actual. Es casi la mitad de la tasa actual, porque es una tasa fija del 2% mensual y que después aplica una tasa Badlar. Pero en principio, tengamos en cuenta esto, hay un plan de financiación al 50% de lo que hoy me costaría financiarme con la AFIP. Es muy importante esta moratoria porque me perdona todas las sanciones cometidas hasta el 31 de julio del 2020. Y también los intereses, es decir, los intereses se condonan y hay un tope para las obligaciones más antiguas, es decir, las obligaciones que son del 2013 para atrás, que es hasta el 25% del capital reclamado. Es decir, se condona el 75% de los intereses generados. Esto realmente es muy importante porque en cualquier discusión tributaria que dura cualquier pleito 5, 6, 7 años, la bola de intereses que se forma es tan importante que suele quedar totalmente desproporcionada con el capital. Si nosotros tenemos en cuenta esta situación y a través de esta moratoria podemos acceder al beneficio de la condonación de intereses y encima pagarlo en 120 cuotas, es una ventana muy favorable para cualquiera que hoy tenga un reclamo en marcha. Y algo sumamente importante es la extinción de la acción penal,
que incluye a los agentes de retención y percepción. ¿Se acuerdan que yo les dije hace un rato que justamente la ley penal tributaria no me permitía extinguir la acción penal para los agentes de retención y percepción que no ingresaron los montos retenidos? Porque, en cierta manera, la lógica es que me estoy quedando con ingresos que son de otros, con fondos que son ajenos, ¿sí? Ya sea como empleador que le retuve al empleado y no lo ingresé, o como contribuyente que actué como agente de retención y percepción y no ingresé las retenciones y percepciones. Esta moratoria me permite, ¿sí?, extinguir la acción penal por el no haber ingresado las retenciones y percepciones. Con lo cual hasta acá parece bastante bondadoso, ¿no? Y ahora viene la trampa, o las cuestiones que, a mi entender, son objetables. ¿Cuáles son los sujetos que están incluidos? Ya con la versión original, que se había aprobado en diciembre del año 2019, las pymes estaban incluidas, tanto sea las pequeñas y medianas empresas en las distintas categorías. Según esto hay que ver las normas de la Secretaría de Comercio para establecer cuándo uno es pequeña o mediana empresa. Y la ampliación que hizo la moratoria este año tuvo como finalidad supuesta, y esto es lo que, esto es lo que supuestamente se dijo en los medios y la expresión de motivos que tuvo la ley y la propaganda política que se le hizo a esta ampliación de la moratoria, es que ahora no era solamente para las pymes, sino también para las empresas grandes. Pero más allá de haber extendido a las personas humanas y a todas las fundaciones, entidades sin fines de lucro, para el resto de los sujetos, ¿sí?, es decir, para las empresas que no son MIPYMES, se establecieron condiciones que son casi de imposible cumplimiento. Por ejemplo, no tienen que tener activos en el exterior. Es decir, acá ya se mezclan la política impositiva con la política, ¿no?, cambiaria. Ya a través de distintas normas que fuimos viendo y que sé que ustedes también estuvieron hablando, por ejemplo, con todas las ayudas que hizo el gobierno a través de los ATP, fuimos viendo cómo se fueron incluyendo algunos requisitos que tienen que ver con que obligar, de cierta manera, a que los contribuyentes traigan o repatrien sus fondos que tengan en el exterior, o que no tengan, o que no efectúen algunas operaciones de cambio, como ser el contado con liquidación, y desalentar, ese tipo de operaciones a través de todos los medios. Bueno, se metió el tema cambiario en las normas impositivas, y una empresa que tiene bienes en el exterior o fondos en el exterior no podría entrar a la moratoria salvo que repatrie el 30% del producido de la realización de ese activo financiero. Hasta ahí uno puede coincidir o no de que puede ser razonable o no el espíritu de la norma en cuanto a limitar la inclusión de estos sujetos, empresas, en este beneficio. El problema es que después empieza a expandir, ¿sí?, este mundo de requisitos, y también se le hace extensible a los accionistas. Así que no es solamente que la empresa, ¿sí?, debe cumplir con esta obligación de no tener activos financieros en el exterior, sino que tampoco sus accionistas lo deben tener. Y ahí comienza realmente un abismo en donde no hay certezas. Tenemos realmente muchas preguntas que le hemos acercado a la AFIP y nunca contestó. Por ejemplo, ¿qué pasa con las empresas multinacionales? Yo a un accionista de afuera le tengo que obligar a que ingrese sus activos del exterior al país.
no suena razonable, no es lógico, ¿sí?, que una empresa de capitales extranjeros obligue al accionista, ¿sí?, a ingresar activos que no es que no tiene que repatriar, porque nunca fueron argentinos esos bienes. Entonces, esto es el primer inconveniente, ¿sí? Mi interpretación, y creo que la mayoría de la doctrina está yendo en este camino, es que como habla de repatriar, indirectamente me está diciendo que no alcanza a los accionistas extranjeros. Sin embargo, esto es una interpretación que hacemos nosotros y no está refrendada por la FIP, a pesar de que en distintos foros y cámaras empresariales, ¿sí?, le hemos acercado estas preguntas y nunca lo ha resuelto. Porque, a ver, si aceptamos esto, lo que estamos aceptando es que no existe una diferenciación entre la personalidad jurídica de la sociedad y el accionista. O si le vamos a pedir al accionista que repatrie los fondos para que la sociedad pueda ingresar a una moratoria, ¿cuál es la división entre la personalidad de uno y de otro? Y en eso ustedes tienen más letra que yo para poder justificarlo, ¿no? Y también es importante ver las causales de caducidad de estos planes de pagos. Todos conocemos en los planes de pago tradicionales de AFIP o de ARBA, que si yo no pago 2 o 3 cuotas consecutivas, se produce la caducidad del plan de pago, y esto implica que el fisco puede liberar boleta de deuda y renacer la deuda original, ¿sí?, computándome los pagos que hice a cuenta, y el fisco me podría ejecutar por la totalidad de la deuda. Eso ya lo conocemos y tiene cierta razonabilidad y lógica. Ahora, por primera vez en toda la historia de moratorias, que tenemos muchísimas en nuestro país, y por lo menos las que yo viví estos últimos 25 años de actividad profesional, en ninguna de estos planes se incluyó como causal de caducidad el hecho de que la empresa distribuya dividendos o utilidades durante los próximos 24 meses. Es decir, no me está diciendo si la empresa distribuyó utilidades el último año, ¿sí?, no puede ingresar a la moratoria. Y eso tendría cierta razonabilidad, podemos estar de acuerdo o no, pero si realmente estuvo en una situación de problemas económicos y financieros y no pudo hacer frente a sus obligaciones tributarias, lo lógico es que no podía distribuir dividendos. O sea, no. Ahora me dice que no puedo distribuir dividendos los próximos 24 meses. No puede la empresa tampoco acceder al mercado único y libre de cambio para hacer pagos a sujetos vinculados del exterior, ya sea pagos por regalías, pagos por préstamos, pagos por servicios, ¿sí? Y esto realmente limita muchísimo, porque hay empresas que, si bien están en una situación económica complicada, dependen de los servicios que les prestan sus accionistas del exterior o empresas vinculadas del exterior, ya sea por servicios de asistencia técnica, servicios de consultoría, y obviamente, en línea con lo que ya dije antes, tampoco pueden los próximos 24 meses comprar activos financieros en el exterior. Entonces, hasta acá tenemos que esta gran moratoria, ¿sí?, que supuestamente era para todos y todas, no es así, porque solamente me permite ingresar sin restricciones o sin grandes requisitos si soy una MIPYME. Si no soy una MIPYME, entonces entro dentro de todas estas cuestiones. Pero, a pesar de que no ingresé en la moratoria, sin embargo, esta nueva ley suspende el plazo de prescripción para todos, ¿sí? Entonces, el fisco se toma un año más para poder verificar
verificar y fiscalizar las obligaciones tributarias de los contribuyentes, a pesar de que en un caso particular no se hizo uso de los beneficios de la moratoria. No se ingresó porque no daban los requisitos o porque el contribuyente ha cumplido con sus obligaciones. Sin embargo, tenemos otra nueva ley de suspensión de términos de la prescripción. Y de esto ya estamos acostumbrados porque hemos tenido varias experiencias similares, ¿sí? Y en donde la jurisprudencia fue teniendo tratamientos distintos, según estemos hablando de impuestos o de multas o de la esfera penal, ¿sí? Ya en el año 2013 hubo una suspensión de los plazos de prescripción y en el año 2008 también hubo otra suspensión. En esos casos, lo que dijo la jurisprudencia es que no podrían, ¿sí?, suspender con efectos para todos, ¿sí?, aunque es decir, efectos para los que no ingresaron a la moratoria, en la esfera sancionatoria, ¿sí?, de la conducta del contribuyente. Entonces, puede suspender a los efectos de la verificación, de fiscalización y reclamo de la obligación tributaria, pero no para la obligación sancionatoria. Y del punto de vista penal, lo que dijo la jurisprudencia es que no podría, ¿sí?, una ley de este estilo modificar los plazos de prescripción del Código Penal o en este caso de la Ley Penal Tributaria. Así que ya de ahí tenemos también todo un recorrido. Conclusión de lo que es la moratoria. Puede llegar a ser un auxilio o una buena alternativa para los sujetos que son MIPYMES, porque realmente los beneficios son importantes y si alguien está en esa situación, la verdad que es recomendable utilizar la moratoria porque la condonación de intereses, sanciones y extinción de la acción penal son beneficios que no se podrían conseguir de otra manera con un plan de pagos normal. Entonces, para esta categoría de contribuyentes es una buena herramienta. Para los que no lo son, hoy siguen estando en la misma situación de incertidumbre que a principios de año, ¿sí? Esta moratoria no facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales para los que no son MIPYMES. Entonces, ahí volvemos a lo que dijimos al principio, ¿sí? Intereses resarcitorios, si la mora es inculpable, tengo posibilidad de discutirlo en la ejecución fiscal. Las sanciones que el fisco genera por falta de presentación de declaraciones juradas o porque no ingresé el impuesto en su debida forma, si no hay culpa, no hay sanción. Y desde el punto de vista penal, defenderé, ¿sí?, que no hubo intención dolosa de defraudar al fisco porque la empresa estaba en una situación de insolvencia manifiesta. Eso por ese lado. Entonces, esta es la primera parte que me quería conversar con ustedes sobre cuál es el impacto de la pandemia sobre las obligaciones fiscales. La segunda parte, ¿sí? Antes de que pases, sí. Quería preguntarte, Dale. cuando decís MIPYMES, ¿es necesario que estén en el registro de MIPYMES o no? No es necesario para el acogimiento, tenés un plazo para presentar el certificado, ¿sí? No recuerdo que sí o sí tenés que hacer el registro. Claro, sí, sí, sí o sí tenés que inscribirte, tenés que tener el certificado. Si no tenés el certificado, lo puedes tener en trámite, pero tenés un plazo para presentarlo. Sí, cuando venció el plazo, no obtuviste el certificado, se te va a tratar como una empresa grande, ¿sí? Es decir, no es que quedás afuera, no quedás afuera de la moratoria, pero se te aplican todos estos requisitos que hablábamos recién. Sí, que bueno, entonces, tampoco le afectarían mucho porque no creo que tenga siendo una MIPYME, cosas para el exterior y... No te creas. A ver, tengan en cuenta que la mayoría de
de los emprendimientos tecnológicos, las startups, ¿sí?, de software, que son muchas y que realmente es un sector muy importante hoy de la economía, califican como MIPYMES y tienen este tipo de servicios con el exterior, ¿sí? Entonces hay que ver en cada contribuyente. Estoy de acuerdo que a un comerciante que que es monotributista o que es MIPYME, en principio no le afectaría, ¿sí? Pero bueno, lo que yo quería un poco transmitir es, ojo que esta moratoria no es tan amplia como todo el mundo dice que es, ¿sí?, o como se vendió en los medios, porque realmente los requisitos que impone para los sujetos que no son MIPYME son de difícil cumplimiento, ¿no? Entonces, hoy vos le decís a una empresa, mirá, la verdad que si accedes a la moratoria tenés todos estos beneficios, pero por 2 años no le puedes girar fondos a tu accionista, y por más que quizás no tenga hoy, ¿sí?, la previsión de hacerlo, se ata las manos a que el año que viene tenga quizás una situación que se dé vuelta, ¿no? Entonces, ya con esa situación únicamente, hoy es un gran obstáculo para que una empresa que no es MIPYME ingrese a la moratoria, ¿no? Claro. Y en este marco, ¿no? No sé si es algo que quieran hacer alguna otra pregunta de este tema. ¿Hay alguien que avise? No tengo en el chat, no tengo preguntas. Hay algo importante, sí, que creo que a todos ustedes les va a interesar, es que esta moratoria también trae un plan especial para concursados, ¿sí?, y fallidos. Es decir, reemplaza... ¿Trae un plan? No sabía eso. Exactamente. Adecúa el plan que estaba vigente para concursados y fallidos. Los trata como MIPYMES, es decir, les impone los mismos requisitos, con lo cual una empresa grande que está concursada no entraría en estos requisitos que mencioné recién, ¿sí? Después es muy similar a todos los planes que hubo siempre en materia de concurso, donde te obliga a renunciar a todos los reclamos, es decir, tenés que incluir todas las deudas verificadas, aunque estén en discusión, ¿sí? Eso como los anteriores. Sí, como los anteriores planes de concursos. Tal cual. Y después, lo que sí digo, cambia un poco cómo es el procedimiento, porque vos tenés que ingresar a través de la FIP, a través de la página de la FIP tenés que generar el plan y después tenés que generar la convalidación en el sistema de la FIP y en el expediente. Las dos cosas. Claro. Ahí Adriana tiene una pregunta. A ver, Adri. Hola Gastón, ¿cómo estás? Hola Adriana, ¿cómo andás? La pregunta es básicamente si la empresa si es importadora de algún elemento y tiene que pagar este elemento al extranjero, ¿no puede entrar en la moratoria? No, importaciones sí, ¿sí? Para lo que es importaciones de bienes puede entrar. Lo que no puede pagar son servicios, ¿sí? Entonces, para importaciones de bienes, para lo que es esta moratoria no es un problema. Para importación de bienes entramos en otro grave problema, que son todas las restricciones que hoy hay en materia cambiaria, ¿no? Pero no en esta moratoria impositiva, hoy no tenés ese problema. Hoy realmente hay una situación también bastante desesperante con lo que son las importaciones de bienes, porque con la última comunicación del Banco Central, la 7138 creo que es, restringe bastante el acceso al mercado único de libre cambio para que vos puedas acceder al dólar oficial, ¿sí?, para pagar importaciones de bienes, y tenés que tener aprobado la CIMI. La CIMI es la declaración jurada anticipada de importación que había antes, ¿sí? Es una declaración que hace el importador ante la Secretaría de Comercio, y la Secretaría de Comercio le tiene que aprobar para poder
para poder importar. Entonces, hoy se está manejando como sucedió digo, en el 2013, 2014, hasta el 2015, que se restringen las importaciones en función de las necesidades de dólares, ¿no? Entonces, hoy estamos viviendo eso y por eso también ustedes habrán visto que empezaron a presentarse medidas cautelares en la justicia solicitando la liberación de la mercadería y el pago al exterior prescindiendo de la CIMI, ¿no? Desde el punto de vista impositivo, no es un inconveniente, ¿sí? Para la moratoria el pago de importaciones de bienes. Sí, el tema de servicios. Si vos tenés que pagar servicios a una vinculada, porque ahora acá hay una presunción. Lo que se presume es que, mira, si vos le estás haciendo pago a tu vinculada, en realidad entre ustedes se están arreglando para que vos puedas girar plata afuera, ¿sí? Siendo que vos tenías problemas económicos financieros, accediste a un plan de pagos de la FIP y te estás llevando la plata a través de una vinculada en el exterior. Que puede ser cierto, digo, que puede ser de que haya pasado y la FIP esté respondiendo a situaciones detectadas de esta magnitud, ¿no? Pero digo, no es el común de... Pero puede no ser el caso, puede no Claro. ser el caso, puede ser el pago de un servicio concreto que se realiza en el exterior, ¿no? Claro, Concretamente problema... yo conozco una empresa que le paga una servicio... ¿Estás ahí, Adri? Se colgó, ¿no? Ay, sí, sí, se cortó. Que le paga el tema es pagarle un servicio, hay veces que pagan un servicio concreto, por ejemplo, conozco yo el caso del diseño de matrices, que pagan el diseño que viene del exterior, y bueno, no es vinculada, pero es un servicio. Y el tema es que no te pone, no es que es una presunción que admite prueba en contrario, porque si vos decís, mirá, si vos me probás que realmente es un servicio real, bueno, entonces no caes en este requisito, pero no te deja la ventana abierta para que vos puedas probar exactamente, que vos puedas probar que esto es verdad. Estos mismos requisitos los vemos replicados en los beneficios del ATP, ¿sí? Es decir, los fondos que paga el gobierno para solventar parte de los sueldos de las empresas que se vieron perjudicadas. Cuando vemos los requisitos vemos esto: restricción por 24 meses para distribuir dividendos, restricción de hacer operaciones de contado con liquidación, que tengamos en cuenta que estas operaciones son operaciones legales, ¿sí? El hecho de comprar bonos o títulos que estén en dólares, comprarlos en pesos para después luego venderlos en dólares y hacerme de dólares oficiales. Es una operación que no está prohibida, pero bueno, hoy se va limitando. Y el tema de los pagos a empresas vinculadas. Forma parte del mismo esquema que vemos como restricción para acceder hoy también a estos beneficios, ¿sí? Es decir, estas empresas no pueden ni regularizar sus deudas con el fisco, ni acceder a los beneficios del ATP para solventar pago de sueldos, ¿sí? y más cuestiones. Así que, bueno, es como que hay una política atrás, transversal a todas estas cuestiones. Si no tienen más dudas, entonces pasamos al otro tema, que está enganchado con esto que veníamos diciendo, es decir, cómo fue evolucionando. Acá tengo, espérate, una mano levantada de Violeta Vizcaíno. Sí. A ver, ahora te habilito, Violeta. Tenés que darle el OK y desactivar tu... Ahí está. No se te escucha, ¿eh? No se escucha, Violeta. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, perfecto. Quiero una aclaración con respecto a las medidas cautelares.
que se Sí. están haciendo por el tema de la aprobación de la CIMI, que no termina Sí. el Ministerio de Producción de aprobarlas y todo, que los jueces de primera instancia la estaban otorgando las medidas y ahora la Cámara las está revocando si no se cumple con la resolución 523 y todos los anexos que implican que la empresa tiene que presentar balances, todas unas cosas que son totalmente inconstitucionales, pero cuando uno está en una medida cautelar, o te pones a plantear la inconstitucionalidad y perdés tiempo, o no lo haces y lo cumplís. Y Sí. bueno, A ver, así se a ver. enteran balances, un montón de cosas que no tendrían por qué enterarse. Yo lo que veo es que las sentencias que la Cámara dio vuelta, ¿sí? Y que revocó las medidas cautelares que habían sido otorgadas en primera instancia, en cierta manera encontraron esta, ¿no es cierto?, esta excusa, como vos decís, de por qué no habían cumplido los importadores con el requerimiento que le hizo la Secretaría de Comercio. Pero bueno, es una situación muy particular. Yo creo que hoy todos los que presentan las medidas cautelares están teniendo en cuenta de presentar la contestación de estos requerimientos, que es un requerimiento automático. Cuando uno presenta la CIMI, automáticamente la Secretaría de Comercio te pide balance, facturas comercial, contratos, ¿sí? Y hoy, digo, surge por sistema, se presenta toda esa documentación, igualmente la Secretaría de Comercio no responde, o sigue dejando la de JAI en estado de observada sin explicar por qué. Entonces, yo creo que esto va a seguir, ¿no? Esto recién empezó, estas medidas cautelares presentadas, y entiendo que se va a dar la misma situación que con la anterior de JAI, que era la Declaración Jurada Anticipada de Importación, en donde hubo miles y miles, digo, de medidas cautelares confirmadas y que hasta llegaron a la Corte, y la Corte directamente le aplicó el 280 y no la dejó firme, ¿sí? Así que yo entiendo que no varió la situación. Y de hecho, los primeros casos que se analizaron, lo que dijeron los juzgados es: esto es lo mismo. A esto le cambiaron el nombre, ahora le llaman CIMI, pero es lo mismo que las de JAI, y si por las de JAI dijimos que era inconstitucional, esto también es inconstitucional. Después hay toda una nueva ola de medidas cautelares que ya no es puramente aduanera, sino que son contra el Banco Central por el tema del giro de divisas, ¿sí? Por ejemplo, porque hay muchos importadores que concretaron las operaciones en el año 2019 y oficializaron las importaciones en el año 2019, el Banco Central, a través de la comunicación 7030, que fue de este año, creo que por el mes de junio, julio de este año, lo que dijo es que no autorizaba, ¿sí?, a los importadores a girar por las operaciones viejas. Les daba un trámite especial para las operaciones del 1 de enero en adelante, pero para las operaciones viejas tenían que pedir autorización. Y en la jerga del Banco Central, pedir autorización significa nunca, ¿no? Entonces, hay muchísimos operadores que concretaron el año pasado operaciones y no pueden pagarle a su proveedor del exterior, con lo cual están en una situación de incumplimiento con su proveedor del exterior, porque el Banco Central no les autoriza, ¿sí?, el giro de divisas. Entonces ya se presentaron medidas cautelares en este sentido, y esperemos que esto también se destrabe, ¿no? Pero es para que todo lo tengamos en cuenta para nuestros clientes. Digo que hay este conflicto, ¿sí?, en la calle, que es el de poder acceder al mercado libre de cambios para poder pagarle una operación genuina que tiene con un proveedor del exterior, y también el tema de poder importar. Y no estamos hablando de importar, digo, bienes de consumo, como puede ser, no sé, zapatos, pantalones, prenda de vestir. Estamos hablando de bienes de capital. Hoy hay empresas que no pueden importar las máquinas que necesitan para seguir produciendo. Entonces, pero esto ya lo vimos, digo, esto es una repetición exacta de lo que ya hemos vivido y de lo que ya la jurisprudencia dijo, ¿no? Esto ya está zanjado. Es volver de nuevo a esos fallos. Bien.
Pasamos entonces al otro tema que está, todos estos temas están encadenados, ¿no? Porque forma parte de cuál es hacia dónde va la política económica y cómo se van afectando los derechos de contribuyentes, importadores, exportadores. Y en este caso les quería hablar del proyecto de ley que está ya en diputados, con aval político para que esto se apruebe en cualquier momento. Seguramente en el mes de noviembre vamos a tener novedades, que es el proyecto de ley sobre el aporte extraordinario, ¿sí?, y solidario, que ustedes lo habrán visto mucho en los medios, que es el impuesto a la riqueza. Entonces, recordemos que en diciembre del año 2019, en la ley de solidaridad, se subieron muchos impuestos, y entre los impuestos que se subió bienes personales, ¿sí? Muchos de nosotros, cuando tuvimos que presentar la declaración de bienes personales, vimos que pasamos de pagar el 0,75 a 1,25. ¿Sí? Y aquellos que tenían bienes en el exterior, pasó del 0,75 al 2,25. Eso fue en diciembre del año 2019 y aplicaba para el periodo fiscal 2019 y para lo que va a ser el cierre de diciembre de este año. Ya, eso fue un impacto muy fuerte, sobre todo que eso hubo que pagarlo en el mes de agosto, en plena pandemia y con todos los efectos que ya hablamos recién. Algunos contribuyentes decidieron no pagarlo, ¿sí?, esta suba de alícuota, y ir a la justicia. Hay ya acciones declarativas presentadas discutiendo que esta suba es inconstitucional porque es confiscatoria. Porque imagínense que un activo en el exterior, o también viene en el país, tengamos en cuenta, por ejemplo, un inmueble que tengamos, ¿sí?, que lo usamos como renta, que lo alquilamos. ¿Cuánto rinde hoy un alquiler en función del valor del inmueble? ¿Sí? Un 3,5 anual, un 4 en lo mejor de los casos, ¿no? Es lo que las inmobiliarias, cuando vas a preguntar cuánto lo puedes alquilar, es el cálculo que hacen, ¿no? Del valor que tiene de mercado ese inmueble, el alquiler rinde eso, un 3,5 o un 4. Y que ese 4, solamente el impuesto a los bienes personales, ¿sí?, te consume el 1,25 si es un bien en el país, y si vos tenés bienes en el exterior, te consume el 2,25. ¿Sí? Eso era la foto de diciembre, ya todos estábamos horrorizados. Ahora, este nuevo proyecto, que está por aprobarse, que empezó llamándose impuesto a la riqueza, lo que hace es agrega a esa alícuota un 3% si son bienes en el país o un 5% si son bienes en el exterior. Entonces, de ese 3,5 que era lo que nos rendía a nuestro departamento que podemos alquilar, ahora hay un impuesto que me quieren cobrar que es del 1,25 más el 3 me da 4,25. Es decir que no me queda nada de renta de ese bien que con mucho esfuerzo seguramente pude lograr y pude comprar para poder tener un ingreso extra. ¿Sí? Esto se extrapola todavía muchísimo más cuando lo llevamos a bienes en el exterior, porque todas las alícuotas son mucho más altas con los bienes en el exterior. Y en el exterior, ya sea de que estamos hablando de inmuebles o estemos hablando de activos financieros, no hay ninguna cartera financiera que rinda, ¿sí?, o que haya rendido durante el 2020 más del 5 o el 6%. Sería una cartera exitosa si rindió eso. Sin embargo, el impuesto consume toda esa rentabilidad. Entonces, el análisis que por lo menos hago yo de este impuesto es que es sumamente confiscatorio, y para esto me voy a los fallos de la Corte de la década del 40 o del 50, donde la provincia de Buenos Aires había creado una contribución territorial sobre los campos, ¿sí?,
sobre inmuebles rurales, y era también una contribución elevada, y muchos propietarios de campos fueron a la justicia a solicitar la inconstitucionalidad de este impuesto, porque le absorbía justamente la renta potencial que tenían esos campos. En muchos casos se absorbía totalmente, o tenían que vender el campo para poder pagar el impuesto. Y la justicia, fallos que llegaron a la Corte, lo que dijo es justamente, confirmó la inconstitucionalidad de este tributo por absorber la parte sustancial de la renta de estos activos. Y acá se generó esa jurisprudencia que todos estudiamos en la facultad, de que si me absorbe un 33% de la renta es confiscatorio. Bueno, eso fue la evolución de toda esta jurisprudencia hasta que la Corte dijo, bueno, si absorbe más de un 33% de la renta, digo, no del capital, no es que yo me tiene que absorber el 33% del campo o del capital, no, el 33% de la renta que ese capital me va a generar, entonces es confiscatorio. Si yo llevo esa doctrina a esta nueva situación que estamos viviendo, que es, estamos pagando bienes personales, ¿sí?, a alícuotas que se han duplicado, le sumamos, ¿sí?, este nuevo impuesto, le sumamos, ¿sí?, el impuesto a las ganancias que pagué sobre esta actividad, sobre estos activos, entonces es explícitamente confiscatorio este nuevo impuesto. Este nuevo impuesto tiene muchísimas otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, le sacaron cualquier connotación tributaria, es decir, no se llama impuesto, se llama aporte. Aporte extraordinario, ¿sí?, y obligatorio. Nos dicen que es por única vez, no sé si la vamos a creer, cuántas veces nos dijeron lo mismo, ¿no? Es por única vez. Y al eliminarle cualquier connotación tributaria, me pregunto por qué se hizo. Yo entiendo que justamente para poder, que sea más difícil de atacarlo por los principios que rigen en materia tributaria, como es el principio de no confiscatoriedad. Justamente, la no confiscatoriedad rige para conceptos que son tributarios. Al borrarme, ¿sí?, la palabra impuesto por aporte, es el primer inconveniente. Para esto también nos vamos a fallos antiguos, porque hubo muchísimas situaciones igual en esta historia, y la Corte dijo, mira, cualquier obligación coactiva del Estado económica es un impuesto. Llamalo como quieras, ¿sí? Llamalo endeudamiento forzoso, llamalo como te guste, pero es un impuesto. Y se le deben aplicar los principios en materia tributaria. Por lo tanto, creo que esta cuestión va a quedar también zanjada. La otra cuestión es sobre el destino que va a tener lo recaudado por este impuesto. Porque cuando vamos al espíritu de la norma, a toda la discusión que hubo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y a todo lo que ha salido en los medios, a la justificación política de por qué se quiere crear este nuevo impuesto, hay un fin que es muy noble, más que noble, que es real y que todo el mundo lo ve, nadie lo puede desconocer, que es para justamente afrontar los gastos que está dejando la pandemia, ¿sí?, y para justamente reforzar la situación social, ¿sí?, que esta pandemia fue ocasionando. Ahora, cuando vamos a la letra chiquita de la ley y que justamente se establece a dónde va a estar alocado esta recaudación, solo el 20% de lo recaudado por este impuesto va a ir a parar con fines sanitarios. Solo el 20%. ¿Y qué es el 80%? El 80% está destinado de manera arbitraria, sin ningún tipo de control, para planes y subsidios. ¿Sí? Entonces, me parece que, primero, este impuesto no es coparticipable, con lo cual no le va a llegar a las provincias, ni un peso de este impuesto. ¿Sí? Segundo, iniciamos un año electoral, ¿no? Entonces,
ya sabemos a dónde van a ir a parar el 80% de lo recaudado por este impuesto. Y para lo que dice el artículo 75 de la Constitución Nacional, que cuando se requiera la aprobación de un impuesto que tenga afectación específica, se necesita una mayoría parlamentaria especial, ¿sí? Entonces yo creo que también al disfrazarlo esto como un aporte y no como un impuesto, también creo que se abrieron el paraguas por si llega a haber necesidad de no contar con las mayorías necesarias, ¿no? Y es otro punto que entiendo que vamos a tener que atacar. Este impuesto también, en primer lugar, cuando salió el primer proyecto y que se discutió, decía que se iba a pagar sobre bienes que eran los que tenía el contribuyente el 31 de diciembre del 2019. Entonces, en función de lo que uno tiene declarado en bienes personales al 31 de diciembre de 2019, te van a aplicar este nuevo impuesto. Como se debatió mucho esto, el tema de si es retroactivo o no es retroactivo, cómo me van a aplicar un impuesto sobre bienes que tenía el año pasado y que si yo no los tengo más, ¿por qué tengo que pagar sobre eso? Es que se cambió en el proyecto ahora y dice que es sobre los bienes que tenga el contribuyente a partir de la vigencia de la norma, ¿sí? Así que esa retroactividad parecería que está subsanada, sin embargo, hay otras retroactividades que tiene la norma que son graves. Una es que me mide, ¿sí?, para establecer si soy un contribuyente o no, mi residencia al 31 de diciembre de 2019. Y esto ustedes saben que hubo también toda una movida, que hubo mucha gente que hizo cambios de residencia este año a distintas jurisdicciones, pero especialmente se ha mudado la residencia fiscal a Uruguay. Y lo que me dice esta norma es que si yo cambié de residencia este año, no se me va a considerar ese cambio de residencia y voy a tener que tributar igualmente el impuesto. Lo que obviamente es una situación totalmente inconstitucional que me aplica retroactivamente, ¿sí?, mi condición de residente, cuando hay personas que seguramente ni siquiera ya estén más en el país, ¿sí?, pero a los efectos de la ley van a estar debiendo el pago de este impuesto. Después, por otro lado, me dice que va a haber un periodo de sospecha de 180 días. Es decir, que cuando salga la norma, cualquier tipo de transacción, ¿sí?, que yo haya hecho durante los 180 días anteriores a la vigencia de la norma, se va a presuponer que lo hice para evadir el pago del impuesto. Entonces, si yo le doné ese departamento a mis hijos, o le doné dinero a mis hijos, o hice cualquier tipo de transferencia de bienes, se va a considerar que fue a los efectos de evadir el pago del impuesto, y esta me podría aplicar la figura penal tributaria, por más que se llame aporte y no se llame impuesto, lo que es bastante absurdo. En el último artículo de la ley me dice que me aplica la ley penal tributaria, a lo que no es impuesto, que es un aporte, ¿sí? Entonces, si durante 180 días yo hice una transferencia de bienes, la ley me presume que fue un fraude de la ley, entonces voy a ser investigado penalmente por esa transferencia. Es decir, que la ley presume que evadí un impuesto que todavía no se había creado. Me parece que es muy grave, y esto también entiendo que va a ser materia de impugnación judicial. ¿Qué es lo que están haciendo, o qué es lo que piensan hacer los contribuyentes? Por lo menos lo que vengo hablando con algunos clientes, y lo que algunos colegas también en el mercado ya están planificando y le están ofreciendo a sus clientes. Obviamente, ante esta situación de un impuesto que es confiscatorio, la mayoría está decidiendo no pagarlo, ¿sí? No pagarlo implica, obviamente, todas las consecuencias que hablábamos al principio, ¿sí? Para evitar justamente la más grave, que es
la consecuencia penal, el no pago se hace informándoselo a la AFIP. Esto lo hemos hecho, digo, para otras estrategias judiciales, que es desde el día 1, es decir, cuando vence el pago del impuesto, presento una multinota y le digo, señores AFIP, les aviso que no voy a pagar este impuesto por tales y por tales fundamentos. Les notifico también que mis bienes son los siguientes, ¿sí? ¿Y para qué? Digo, ¿para qué levanto la mano y me expongo ante la AFIP? Para que justamente no me digan que hay un ocultamiento, ¿sí? Que hay un ocultamiento que es ardidoso para no pagar el impuesto. Como del día 1 yo le estoy diciendo a la AFIP que no pagué y del día 1 le estoy diciendo cuáles son todos mis bienes, no hay posibilidad que el fisco inicie una denuncia penal por evasión. Y si el fisco la inicia igual, es una denuncia que va a ser desestimada por cualquier fiscal que intervenga, ¿no? Porque realmente no puede haber delito de evasión si no hay ocultamiento, ¿sí? Si del momento inicial el fisco estaba en conocimiento de lo que yo estaba haciendo. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Y cómo accionar ante la justicia? Por lo menos mi opinión es presentar una acción declarativa de certeza ante la justicia federal, en donde lo que voy a exponer justamente la incertidumbre que me genera, ¿sí? Una norma que es inconstitucional, que es confiscatoria, y que voy a solicitar esa declaración de inconstitucionalidad. A su vez, está la posibilidad de pedir una medida cautelar para que el fisco no inicie, ¿sí?, acciones judiciales tendiente a determinar y ejecutar y exigir ese impuesto. Ya sabemos que las medidas cautelares en materia tributaria es muy difícil, ¿sí?, obtener en la justicia, por lo menos contencioso administrativa, una medida cautelar para que el fisco no ejecute ni embargue una cuestión que esté bajo discusión, ¿sí? Pero por lo menos voy a tener presentado una acción judicial, y si el fisco inicia la determinación de oficio, entonces, bueno, me defenderé también en la determinación de oficio, tratando de llegar primero a obtener una resolución judicial. En cuanto a la acción declarativa, presenta una dificultad, que ustedes también según la tienen presente, que es que para presentar una acción declarativa tiene que haber un caso, ¿no? Si yo presento la multinota y le digo a la AFIP que no voy a pagar y la AFIP a mí no me reclama nada, no tengo un caso, ¿sí? Entonces, y estamos viendo mucha jurisprudencia en donde ratifica esto, de que el contribuyente se apuró a presentar la acción declarativa porque todavía de parte de la AFIP no tiene un requerimiento o una intimación para considerarlo que hay un caso. Entonces hay que ahí jugar en este equilibrio entre cuál es el mejor momento para presentar la acción declarativa, es decir, cuando ya sienta que de parte de la AFIP hay un requerimiento concreto, y no hacerlo muy tarde para que la AFIP no avance en la determinación y ejecución de la deuda, ¿no? Esta es un poco la estrategia respecto de lo que va a ser este impuesto. Y siguen las medidas tributarias que van en línea con lo que veníamos hablando recién, tendiente a seguir quizás presionando sobre un sector de la economía y quizás no beneficiando, pero sí teniendo un poco más de contemplación para los que son las pymes. Habrán leído que salió un régimen de información en donde nosotros como profesionales estamos muy involucrados, en donde los contribuyentes tienen que informar sobre cualquier planificación fiscal nacional o internacional. ¿Qué es esto? A ver, ¿o de dónde viene? Esto es una medida que en realidad está promocionada internacionalmente, ¿sí? En el marco de la OCDE. Hay diferentes estudios que se hacen tributarios a nivel mundial y recomendaciones. La OCDE está recomendando a la mayoría de los países
establecer políticas o mecanismos anti-evasión, anti-elusión, ¿sí? Y uno de los mecanismos que la OCDE propone es que establece este régimen de información para que el contribuyente exponga cuál es la planificación fiscal que ha hecho. Pero de la manera que está redactada la norma en Argentina, nos expone a los profesionales porque nos hace a los profesionales responsables por el cumplimiento de esta obligación. Es decir, tanto el asesor fiscal podemos ser los abogados, obviamente entran los contadores, ¿sí? Nos hace responsable a los profesionales por la planificación fiscal que pueda hacer el contribuyente. Entonces, si nosotros estamos en conocimiento de que nuestro cliente hizo una planificación y por esa planificación no obtuvo un beneficio fiscal, tenemos la obligación de informarlo a la AFIP a través de este aplicativo. Si queremos ampararnos en el secreto fiscal, miren qué ridículo que es, tenemos que ingresar al sitio web de la AFIP en este aplicativo y decir que respecto de tal contribuyente no vamos a informar porque nos amparamos en el secreto fiscal. Es decir, le estamos diciendo, mirá que algo hizo nuestro cliente, no te lo voy a decir qué es, ¿sí? Algo hizo y me amparo en el secreto fiscal, y ahí el cliente puede exonerarnos del secreto fiscal, ¿sí? Y nosotros tenemos que ahí informar. Entonces, sí o sí, lo estamos exponiendo a nuestro cliente, y además, nuestro cliente lo que tiene que informar, y no queda claro, es cualquier tipo de planificación en la cual obtuvo un beneficio. Ahora bien, ¿estamos obligados a pagar el impuesto más caro en una transacción o en nuestra planificación personal? Si nosotros estamos haciendo un negocio, estamos analizando una inversión, y nos dice, mira, esta inversión se puede hacer a través de distintas maneras, todas obviamente legales, estamos hablando siempre de alternativas totalmente permitidas y legales, pero por la alternativa A tenés un ahorro fiscal, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué? Y porque utilizaste un convenio de doble imposición, entonces hiciste una inversión con una jurisdicción en donde hay un tratado de doble imposición que tiene un beneficio, es algo totalmente legal. Porque utilizaste una sociedad o un vehículo que tiene un régimen de promoción. Hay muchísimos regímenes de promoción en Argentina vigentes aún, ¿no? Regímenes de promociones industriales. Entonces, si invierto en una sociedad que tiene un régimen de promoción, ¿me tengo que considerar que estoy en falta porque no lo hice en una sociedad que no lo tenía? Es como que la norma me obliga a elegir la alternativa más cara, cuando la ley no me prohíbe elegir la alternativa más económica en la medida que utilice una vía totalmente legal y legítima, y que no esté, obviamente que no esté utilizando una figura que no corresponde. No voy a utilizar una fundación cuando estoy haciendo una actividad comercial, ¿sí? Desde ya que eso es una figura que no corresponde. Obtengo un beneficio, pero no es la figura adecuada. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de situaciones totalmente ilícitas. No aplica a este tema porque es un impuesto local, pero imagínense un impuesto de sellos. Que yo diga, voy a hacer por carta oferta, ¿sí? Este contrato porque no pago impuesto de sellos, y como lo hice por carta oferta y no pago impuesto de sellos, estoy obligado a informárselo al fisco, ¿sí? No tiene lógica, ¿no? Que tenga que elegir la opción más cara desde el punto de vista fiscal y no utilizar la opción más eficiente. Entonces, esto también viene de la mano con todas las medidas que van saliendo. ¿Le sumamos cosas? Se aprobó recientemente el régimen de economía del conocimiento, ¿sí? Ustedes habrán ya leído también que esto es una ley que se aprobó el año pasado, en junio del año pasado se había aprobado la ley de economía del conocimiento, que tiende a promocionar un sector de la economía que es muy importante, que hablábamos antes, que es
justamente la producción de software, la producción, ¿sí?, de ciencia, es decir, la ciencia aplicada al conocimiento para la industria. Todo lo que tenga que ver con investigación y desarrollo, ¿no? Que no implica exclusivamente software. Por eso esta ley es mucho más amplia que la ley original, que era la ley de promoción del software. Esa ley, que era muy importante, solamente era para esta actividad. ¿Qué es lo que sí quiso hacer con la ley de economía y conocimiento? Es ampliar beneficios a otros sectores. De hecho, los profesionales, y estamos nombrados los abogados, ¿sí?, están incluidos en la ley de economía del conocimiento. Porque si es un conocimiento aplicado a la actividad y es exportable, ¿sí?, entonces forma parte de las actividades promocionadas por esta ley. Lo cual es muy importante. Fue un avance muy significativo que se hizo el año pasado y con beneficios realmente considerables, porque se reducía el impuesto a las ganancias para estas empresas, se establecía un bono de crédito fiscal vinculados con el pago de salarios que se hacen, y ese bono de crédito fiscal uno lo podía utilizar para pagar deudas viejas, para pagar otros impuestos, lo podía utilizar, lo podía ceder, se podía vender ese bono de crédito fiscal. Realmente era un régimen en el que todos estábamos con muchas expectativas, porque iba a generar para todo este sector de la economía, creo que muchos beneficios atractivos. Bueno, pasó todo el 2019 y este régimen nunca se reglamentó, ¿sí? Llegó diciembre del 2019, hubo, además del cambio de gobierno, se cambió la ley. Se presentó un nuevo proyecto en donde el cambio significativo que se terminó de aprobar hace un mes más o menos, es que ya se recortan muchísimo de los beneficios, ¿sí?, para los sujetos que no son pymes. Volvemos de nuevo a esta tipificación de si soy pyme o no soy pyme. Entonces, si soy pyme, ¿sí?, se me simplifican todos los requisitos para poder acreditar realmente la inversión que estoy haciendo en la empresa, se flexibilizan los requisitos para acreditar cuánto, ¿sí?, de mis ingresos provienen de esta actividad. En cambio, si no soy pyme, volvemos a un sistema mucho más complejo y más estricto. Pero lo más importante, y ahí es donde realmente le pusieron el palo a la rueda al régimen, y yo creo que este régimen va a quedar en la ley y realmente van a ser muy pocas empresas, salvo que sean pymes, ¿sí?, las que quieran ingresar, es que para poder gozar del régimen tengo que estar en cumplimiento, tengo que tener un libre deuda, ¿sí?, de mis obligaciones impositivas, que está bien, ¿sí?, de seguridad social y previsional, ¿sí?, y también laborales y sindicales. ¿Y por qué llamo la atención sobre esto último, las sindicales? Recuerden que este sector de la economía, que todavía es un sector muy joven, ¿sí?, es un sector que no está sindicalizado. Y podemos recordar la pelea que hay con Mercado Libre y Moyano, ¿no? Entonces, es un sector que no está sindicalizado y que las obras sociales están en disputa para ver quién se lo queda. Entonces, si este sector de la economía le pido que para gozar de los beneficios no tiene que tener ninguna contingencia sindical, ¿sí?, realmente lo que estoy diciendo es que ante cualquier reclamo que venga de un sindicato, va a tener que aceptarlo para que no se le decaigan los beneficios. Entonces, no va a poder cuestionar ninguno de estos embates de los gremios si es que quiere mantener los beneficios de la ley. Me parece que la conclusión de todo lo que fuimos viendo es, a ver,
Estamos en una situación muy complicada desde el punto de vista económico, de actividad económica, comercial, empresarial, profesional. Esto nos está llevando a muchísimas dificultades para el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Si incumplimos, nos caen muchísimas consecuencias. Las ayudas que nos dan, o las ayudas que vinieron del gobierno son incompletas, porque para un sector de la economía, que es para el sector MIPYMES, realmente creo que son las adecuadas, pero si no estás dentro del sector MIPYMES, hoy estás a la deriva. ¿Sí? Entonces, para el sector MIPYMES hay moratoria, ¿sí? Con muy buenos beneficios. Para el sector MIPYME no va a entrar en la ley del impuesto a la riqueza. Para el sector MIPYMES, entonces va a tener los beneficios de la ley de economía del conocimiento. Pero fuera del régimen de MIPYMES, ¿sí? Hoy estamos en una situación bastante grave, que es con muchísima dificultad para mantener la actividad, pero con todo el peso de la ley, ¿sí? Ante el incumplimiento. Por lo menos, esta es mi visión. Sé que hay gente que no opina igual. No estoy desvalorizando lo que se ha hecho en materia de MIPYME, y tampoco es que considero que el sector MIPYME no se merezca estos beneficios. Yo creo que sí. El tema que entiendo que deberían ser para todos, no solamente para este sector, porque también hay que tener en cuenta que las empresas grandes son las que movilizan mucha fuente de trabajo. Y necesitamos también tener empresas grandes. Necesitamos de todo. Necesitamos sector PYME y necesitamos un sector que sea de un tamaño más grande. Y hoy por hoy parecería que la economía o todo tiende a cerrarse para quedarnos solamente en MIPYMES. Entonces, una reflexión que me hizo un cliente el otro día es, la verdad que no sé si me conviene crecer. Me conviene quedarme como pyme, ¿sí? Porque si crezco, la verdad que soy sancionado. Y eso es a lo que no tenemos que ir, ¿no? Justamente todo debería ser que debería incentivarse el crecimiento. Por todas estas políticas nos están llevando a esto, a quedarnos como estamos, porque si asomamos la cabeza, ¿no? viene el garrote. Bueno, espero que no haberlos aburrido y quedo a disposición para que sigamos conversando y charlando. Gracias, Gastón. En realidad aprendimos un montón. Nos hemos informado de todo. Muy buena la reflexión última que hiciste con que el crecimiento podría estar complicado, ¿sí? Cosa que no deberíamos desdeñar esa situación. No sé si alguien... A ver, acá hay una pregunta, Adriana. ¿Sí? ¿Te habilito, Adriana? Allí vamos. Ahí te habilito. La pregunta me la hizo un escribano que estaba inscribiendo fideicomisos, ¿no? En personas jurídicas, y me dice, hablando de esta resolución de AFIP, ¿no? En realidad él estaba en conocimiento que el cliente estaba haciendo toda una planificación fiscal por este fideicomiso que estaba constituyendo, el cual él no había asesorado para la constitución, sino que había sido el contador, pero de alguna manera, digamos, sí estaba en conocimiento, y me dice, ¿qué problema para nosotros? Porque, a ver, un abogado es más fácil, o sea, es más difícil probar que asesoró o no asesoró, porque no tenemos, salvo que en el contrato estemos explícitamente mencionados como sí, que fuimos pero el escribano... Le dimos un informe, un memorándum firmado, tiene que ser algo así, ¿si no? Claro, si no, no. Lo cual, sí, como buenos abogados, no damos. Si no, no. Ahora sale más caro, claro, ahora eso. Pero el escribano está en el horno. Sí, concuerdo. Claro. Concuerdo. Es un tema... la verdad que, aparte, igualmente me parece que hay que ver hasta dónde el escribano puede saber que eso le trae un beneficio fiscal, ¿no? También lo puede presumir,
en el caso de un fideicomiso, a ver, si una persona le transfiere todos los bienes a un fideicomiso, ¿sí? Donde están no sé, sus hijos o terceros, esa persona ya va a dejar de tributar bienes personales. Entonces, bueno, puede presumir eso. O muchos que han hecho este año, antes que se venga este impuesto, transfiero todos los bienes a un fideicomiso porque el fideicomiso no está nominado como sujeto pasivo del impuesto a la riqueza. No sé. Entonces, y es algo que uno puede presumir, pero el escribano, la verdad que hasta dónde sabe el escribano qué beneficio impositivo tiene eso, ¿no? Creo que ahí va a ir, va a ser medio decisivo el objeto del fideicomiso. Viste que vos, como todo instrumento del fideicomiso, tenés que poner el objeto, y según ese objeto se va a llamar el fideicomiso. Por ejemplo, si vos haces, se me ocurre, ¿no? Un fideicomiso de administración o un fideicomiso para poder reorganizar tus deudas, y lo pones como una garantía a tus acreedores, ¿sí? O, por ejemplo, para renegociar el acuerdo preventivo que ya lo tenés concedido. Entonces vos decís, bueno, para renegociar esto, hacemos un fideicomiso, ¿sí? Para que incluso del producto de estos bienes se vaya pagando a los acreedores de tal manera, sí se me ocurre. Sí, sí, sí. Entonces, creo que con la cuestión del escribano va a depender de ese objeto, ¿sí? De fideicomiso. Sí, a ver, el tema de los fideicomisos hoy es una figura muy utilizada, ¿sí? Y especialmente para temas impositivos, ¿eh? Y ni hablar de los fideicomisos hechos en el exterior. Bueno, sí. Eso el que tenía bienes en el exterior, hoy una de las opciones que tenía es ponerlo en un fideicomiso afuera, en un trust, irrevocable a favor de sus herederos, y acá, si es realmente irrevocable, ¿sí? El fisco hay que presentarle el contrato y demostrar de las cláusulas que no hay posibilidad de que esos bienes vuelvan, o que el fiduciante de alguna manera controle, ¿sí? Esa administración. Entonces, no tributa acá bienes personales, ¿sí? Queda fuera de bienes personales. Claro, sí. Pero es una opción legal, digo. Tanto es así que la propia ley de impuesto a las ganancias me especifica cuáles son los requisitos que tiene que tener este fideicomiso en el exterior. Entonces, el contribuyente que tiene bienes afuera y utilizó esta figura, no puede ser, siendo que es una figura legal y permitida, no puede ser inculpado de haber hecho un fraude a la ley, porque utilizó una figura permitida. No es que no está acomodando, ¿sí? O maleando una figura para acomodarla a su situación. No es eso, ¿sí? Utilizó una figura permitida. La ley te dice, en la medida que sí es revocable, ¿sí? Entonces, es decir que hubo un desapoderamiento, entonces ya no tributa más impuestos a los bienes personales. Y bueno, eso es así. Claro, por eso, volviendo a la cuestión del escribano... ¿Y qué defensa te imaginas para esto? Para no tener que... Primero, yo creo que esta resolución de la FIB es totalmente inconstitucional, ¿sí? Primero porque es por resolución. Digo, esto debería estar en una ley. Una ley nos debería... ¿Cómo vamos a romper un secreto fiscal por una resolución de un organismo? El secreto profesional está por encima de la resolución. Entonces, yo creo que ahí... la primera defensa que haría es esa. Segundo, eso si estoy del lado del profesional, ¿no? Después habrá que probar de que no estuve en conocimiento de cuál es el beneficio que obtuvo el contribuyente. Yo pude haber aceptado
asesorado, mira, para vos lo más conveniente es esto o lo otro, pero la verdad que no estoy en conocimiento de cuál es el beneficio que tuvo el contribuyente. Eso me parece que es importante, las pruebas que haya, ¿no? Digo, no dar, para este tipo de asesoramiento no vamos a tener que hacerlo por mail, no entregar, ¿sí?, nada por escrito, para que quede claro que nuestro asesoramiento fue, mira, así funciona el fideicomiso, estas son las normas, estos son los requisitos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hizo el contribuyente con ese fideicomiso? Si es que nosotros no estamos en condiciones de saberlo. Por otro lado, del punto de vista del contribuyente, yo creo que tampoco está obligado a informar, porque se está incriminando. Estamos obligando a que el contribuyente, ¿sí?, se incrimine, que diga, mira, elegí la opción más económica, y que el fisco en base a eso inicie un reclamo e inicie una denuncia penal. ¿Sí? Porque hemos visto, de la Cámara Federal de San Martín, hay dos causas que son importantes en materia de planificación fiscal. Una es del Grupo Molinos, ¿sí?, el Grupo Pérez Compán con la causa Molinos, en donde lo que hizo el Grupo Pérez Compán es tener una sociedad chilena como holding, ¿sí? Entonces, estructuró las sociedades que tenía acá y afuera, porque también tiene sociedades afuera, a través de una holding chilena. Esta holding chilena tenía beneficios, ¿sí?, fiscales. Entonces, por ejemplo, no tributaba el impuesto a los bienes personales sobre la participación societaria. El fisco desconoció esta planificación fiscal, dijo que en realidad fue un abuso, se hizo un abuso de los tratados, que esa holding era una holding de papel, ¿sí?, que no había sustancia real, no había... Y esto terminó en un reclamo ante la FIP, que ahora está en la Corte, y del punto de vista penal, una denuncia penal tributaria que llegó a la Cámara Federal de San Martín, y la Cámara dijo, acá no hay delito, ¿sí? Esto es, el contribuyente eligió distintas alternativas legales, ¿sí? Al fisco le puede gustar o no gustar que haya elegido la que obtuvo un beneficio fiscal, pero no es ilegal. Es decir, la alternativa que eligió no es ilegal. Si esta resolución a mí me pone en la situación de tener que decirle al fisco, mira, elegí entre varias alternativas y elegí la más eficiente para que él venga después a hacerme un reclamo por la diferencia y a incriminarme penalmente, porque le estoy diciendo, estoy reconociendo todo para que después haga la denuncia penal. Entonces, ¿qué validez penal puede tener después esto? ¿O qué implicancias puede tener? Me parece que esta resolución, digo, juega ahí muy en el límite con los derechos tanto de los asesores como de los clientes, ¿no? Y por lo menos, por lo que vengo conversando en distintos ámbitos y cámaras, la idea es resistirse a contestar. Va a haber pocas empresas que estén en condiciones de aceptar esto y contestar. Y en caso que el fisco inicie un sumario, porque ¿cuál es la pena de no contestar? ¿Cuál es la pena de incumplir una sanción, ¿sí?, por falta de cumplimiento de los regímenes de información, que puede ir de 10.000 pesos a 50.000 pesos, depende del tipo de información que esté, de que se trate, porque si son operaciones internacionales puede llegar hasta 50.000 pesos. Y bueno, en ese sumario nos defenderemos y atacaremos esta resolución. Esto por lo menos. Claro. Especialmente, ya no te preocupes que en la IGJ van a sacar algo que van a exigir con la historia de la fideicomiso, porque por el registro, están obligados al registro. Sí. Y en los dictámenes profesionales van a agregar, como han agregado, por ejemplo, en los dictámenes profesionales que tenemos que hacer la declaración con respecto al domicilio de la sociedad, ¿sí?
que fue agregado ahora. Entonces, lo mismo van a hacer con los fideicomisos y con toda la parte esta de planificación tributaria y qué sé yo. Seguro que lo van a hacer en el dictamen profesional, tanto ya sea del escribano, del abogado, del contador, depende de... No tengo idea quién es el profesional que lo puede hacer al registro, porque no lo he leído, el registro de los fideicomisos, se lo van a poner en cabeza, directo. Sí. Eso va a ser así. Pero bueno. Bueno, hay que estar preparados. Así es. Bueno, muchas gracias por esta tarde de viernes que nos diste, Gastón, con todas estas cosas tributarias. Gracias, que sí, realmente es un placer hablar con vos, compartir todo esto. Y bueno, acá, a ver, Violeta quiere su micrófono. Ay, a ver, espera que tengo un problema acá de mouse. Ahí está. A ver ahora, Violeta. No, aplaudir a Gastón porque es excelente. Lo sí. aplaudí. Gracias, sí, gracias. Sí. Realmente es un lujo. Muchas gracias. No. Gracias a ustedes por escuchar, ¿sí? Y estoy a disposición. Cuando necesiten algo, ya saben que estoy en el chat. Ah, sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, gracias. Bueno. Feliz fin de semana para todos y para vos también, Gastón. Gracias para todos.